Hola hermanos, el día de hoy, 20 de agosto del 2022, sí es sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 20 del tiempo ordinario, pero hoy es día, hoy es memoria obligatoria, de San Bernardo Fontaine o Bernardo de Claraval. Es que Fontaine es el lugar donde él nace en Fontaine-le-Dijon y entonces por eso es que se pone así, ¿no? Él nace en el año 1090 de una familia, vamos, el papá era caballero de uno de los señores feudales de ahí en la Borgoña francesa y bueno, lo que pasa es que fueron muy bien educados, él desde el inicio. Se cuenta con una rectitud de vida, un conocimiento, una memoria extraordinaria. Pues cerca estaba el monasterio, el primer monasterio fundado de la Reforma Cisterciense, ¿ok? Y entonces él, pues se acerca ahí, ese monasterio había sido fundado por Roberto de Molems, pero solo estaba ese monasterio, fíjense. Entonces, cuando él llega, pues, se presenta y le dice, aquí vengo. Y entonces le dice, pregunta por las vocaciones y se da cuenta que no hay vocación. Ya regresó, con permiso, se fue y regresó, ay Dios mío, con un tío, con 4 hermanos, con el papá, fíjense ustedes, fue cuando ya había muerto su mamá. Y no tienen idea. Se dice, la tradición habla de más de 30 personas que llegaron con él. Y entonces, pues, claro, él va a crear un problema, ¿no? Imagínense ustedes, si todos los son los Monteikes los que están ahí, pues. Y entonces se decide fundar otro monasterio para que, pues, no estén todos los Fontaine ahí, ¿verdad? Entonces, y a él se le coloca como abad, y ese es el monasterio de Clairvaux, ese es el monasterio de Claraval, por eso es el Bernardo de Claraval, porque él va a ser abad ahí hasta prácticamente su muerte. Y vamos, un polemista, eh, miren, es que es un escritor extraordinario, un mariólogo, es el responsable de la Segunda Cruzada, que fue un fracaso, ¿no? Y fue un golpe muy duro para él. Él es llamémosle, no el fundador directamente, pero el que le dio forma y le dio la regla a la Orden del Temple, a los templarios, es el que está detrás, consejero de papas, uno de sus discípulos, Eugenio III, va a llegar a papa, pues, eso es uno de los papas gregorianos, de la reforma gregoriana. Miren que yo les digo que la gente cuando habla de la iglesia en la Edad Media, dicen cosas, es que claro, como no estudian, no saben y no leen, entonces dicen cosas, repiten lo que les dicen sobre todo los hermanos separados o lo que dice la leyenda negra. Pues miren, la iglesia no controlaba todo, la iglesia estaba controlada. Esta es la época de la lucha de lo que se llama la querella de las investiduras. O sea, porque ¿quién inviste? O sea, ¿quién es el que reviste? ¿Quién es el que nombra el obispo? ¿Quién es el que nombra al sacerdote, al párroco? Por eso la necesidad de la reforma gregoriana. Toma del nombre de Gregorio VII, ¿no? En fin, pero ya les digo, uno de sus discípulos va a llegar a ser, vamos, en contra de los albingenses, en contra de Abelardo, en contra un montón de las herejías de la época. Él es el gran, y con una devoción preciosa a la Santísima Madre del Señor. O sea, una devoción grandísima. Entonces, él va a llegar a fundar más de casi 70, no me acuerdo exactamente el número, pero más de, cerca de, no más de 70, pero cerca de 70 monasterios, oigan, de la reforma del Cister, ¿no? Como les digo, esa reforma va a ser importantísima, porque esa es la que le va a dar la forma, la que va a sostener la reforma gregoriana, la que va a llevar adelante la reforma que pues estaba necesitada. Él va a morir en un 20 de agosto de 1153 y va a ser canonizado, vamos, 20 años después, porque fue canonizado en 1170 y en 1830 va a ser declarado doctor de la iglesia. Ya les digo, doctor de la iglesia, no es cualquiera, ¿verdad? Figuras extraordinarias, ¿no? Y excelente predicador, en una época en la que nadie predicaba. Por eso uno de los problemas, no había quien catequizara, no había quien formara, y entonces la necesidad de esto, ¿no? Y eso en parte va el tema de la reforma. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos, Ezequiel, ya lo saben, capítulo 43, versículos del 1 al 7. En aquellos días un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente y vi que la gloria del Señor venía de oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río Quebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo y el hombre que estaba junto a mí me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, con este texto terminamos de leer el libro del profeta Ezequiel. Ya la próxima semana vamos a comenzar a leer la
ahí la segunda carta a los tesalonicenses. Bueno, termina, por eso dice, tuve la misma sensación acuérdense que comenzamos hace 2 semanas con esta visión que tuvo junto al río Quebar. Entonces se cierra la misma visión, ¿no? Y entonces todo termina en el templo de Jerusalén. Este es el lugar de mi trono, dice Dios. Este es el lugar donde yo quiero habitar. Este es el lugar donde yo quiero vivir. Vamos, ese es el sentido de todo, ¿no? Todo gira alrededor de Jerusalén. Ezequiel es un judío que añora volver a su ciudad, que añora volver. Algunos autores dicen que no regresó, que murió estando ahí en el exilio. He leído alguno que dice que sí regresó, que alcanzó a volver a ver Jerusalén. No lo sabemos, por lo menos por el libro, no lo sabemos. Lo único que sí está esa visión, ¿no? El deseo de Dios de estar con su pueblo, el deseo de volver. Y por eso ese fulgor, ¿no? Caí rostro en tierra. Es como un rayo que le cae a uno y entonces queda ahí, no digo golpeado, pero maravillado por la acción del Señor. ¿Realmente será que nosotros también vamos descubriendo a Dios en las cosas que pasan, en los acontecimientos de nuestra vida o no los descubrimos? El Evangelio, Mateo. Estamos llegando también al final de leer Mateo, ¿eh? Ya estamos llegando al final. Mateo, porque si ya nos quedarán las últimas semanas, vamos a leer a Lucas. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos a leer este capítulo 23, que es el capítulo de la polémica, ¿no? Es el capítulo en el que Jesús barre y trapea con los fariseos. Ahí sí que no quedó títere con cabeza, dicen en mi pueblo. Los barrió y trapeó con ellos. Entonces, ¿por dónde empieza? Fíjense bien lo que dice, o sea, lo que dice el texto. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hay quien dice que existía una cátedra, había un lugar donde se supone que Moisés había enseñado al pueblo. No lo sabemos con certeza, ¿verdad? Pero el hecho es que se abrogan el derecho de ser ellos los maestros, de ser ellos los que enseñan. Y sus enseñanzas no están de acuerdo a Dios. Sus enseñanzas son en muchos preceptos humanos. Por eso, fíjense, hagan lo que dicen, pero no imiten sus obras. A mí me daría mucho pesar que alguien dijera eso de mí, pero es muy probable. No sé si me entienden, es decir, no nos engañemos con esto tampoco, o sea, es decir, hay mucho de hipocresía en nuestra vida y de lo que predicamos más. Yo en muchísimo y en muchas ocasiones me siento así, me siento hipócrita, me siento que me toca predicar, y perdonen que lo diga así, ¿no? Que no quiero que se molesten ustedes, pero seamos sinceros, o sea, es decir, hay mucho de lo que yo hago que no es digno de Dios y hay muchas de las cosas que digo que claro que son dignas de Dios, pero no hay coherencia. Bueno, por ahí hay que empezar. Les encantan los primeros lugares. ¿Y a quién no le va a gustar el primer lugar? ¿Y a quién no le va a gustar que lo aplaudan y que lo reconozcan y que le hagan allá toda clase de lisonjas? Pues sí, somos humanos y eso, acuérdense que decía aquella película del abogado del diablo que la vanidad es el pecado favorito del diablo. Pues por algo ha de ser, porque sabe que por eso podemos caer fácilmente. Ustedes no se dejen llamar maestros, ustedes no se dejen llamar padres, ustedes no se dejen llamar guías. Ay, ¿cómo hacemos? Porque a usted le decimos padre, padre. Y entonces, ¿cómo hacemos? Acuérdense que aquí lo que va es ocupar el lugar de Dios. Nuestro maestro es el Señor. O sea, los otros, pues son discípulos del maestro. Somos discípulos del maestro, pero no somos maestros. Nuestra doctrina debe estar apegada a la del maestro. No tenemos doctrina propia. Y respecto a la paternidad de Dios y a la guía de Dios, fíjense que aquí hay quien ha visto una figura de la Santísima Trinidad, ¿no? El Espíritu que nos conduce, el Padre, ¿no? Y el Hijo, que es el Maestro. Hay alguno que lo ha visto así, pero no es que sea así, sencillamente se los hago ver. Cuidado, el lugar de Dios no lo debe ocupar nada ni nadie. Les invito a hacer oración. Señor, te doy gracias porque me has llamado,
porque nos llamas a todos para formar una familia en la que nadie domine a nadie, una familia que respete y potencie el crecimiento de todos, una familia en la que los pobres, los que están tristes, los fracasados, los despreciados, los débiles, se vean valorados y sean escuchados y respetados y asistidos. Nos llamas para rescatar a los perdidos, para rebajar a los soberbios y prepotentes, para convocar a todas las personas a una gran fraternidad. Te doy gracias porque todos somos valiosos para ti, por grande que sea o nos parezca nuestra debilidad. Necesita gente que no tenga miedo de ser débil, que se deje llevar por ti día a día. No quiere superhombres ni supermujeres, porque no sabrían ser hermanos, no sabrían compadecerse de los pequeños, ni sabrían ser verdaderamente agradecidos. Necesitas gente sencilla, que conozca su propia debilidad y así aprenda a sostenerse en ti y en los hermanos. Si no somos débiles, ¿cómo podríamos recibir? Si no recibiésemos, ¿cómo podríamos ser agradecidos? Necesita gente que sepa compadecerse de sus hermanos con respeto y sin engaños. Ayúdanos a construir tu fraternidad, a no creernos más que nadie, a no despreciar, a no juzgar, a no condenar a nadie, a creer en tu amor por cada persona. Ayúdame a no considerarme menos que nadie, a no despreciarme y condenarme, porque yo también soy obra tuya, porque me aprecias y me amas con locura. Señor, ayúdame a ser hermano. Tú no quieres que sea ni señor ni esclavo de nadie. Ayúdame a distinguir el mal del bien, a no pasar de largo ante los problemas de la gente. No dejes que me cruce de brazos antes de llegar a dar la vida. Señor, gracias por acordarte de mí y amarme. Cuenta conmigo, Señor. Toma mi debilidad, acompáñame y guíame cada día. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Bernardo de Claraval, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.